El hombre que lo calculaba. Es una obra fascinante que combina la narrativa oriental con la enseñanza matemática. Ambientada en el exitoso mundo árabe, la historia sigue las aventuras de Beremiz Samir, un talentoso matemático persa que utiliza su ingenio numeroso para resolver problemas complejos, ayuda a otros y salir orioso de situaciones difíciles. A través de los relatos breves y situaciones cotidianas, el libro demuestra cómo las matemáticas pueden ser útiles, divertidas y profundamente humanas. Esta obra no solo entretiene, sino que también educa. Invita al lector a descubrir la belleza y la lógica de los números en un contexto cultural lleno de sabiduría y encanto. Capítulo 1, el cual encuentra durante una excursión un viajero singular que hacía el viajero y cuáles eran las palabras que pronunciaba. Mientras el narrador regresaba de un viaje a Samará, hacia Bagdad, se encuentra con un hombre sentado en una piedra al borde del camino. Este personaje, de apariencia modesta, se levanta ocasionalmente y pronuncia en voz alta números extremadamente grandes, como si estuviera contando algo importante. Intrigado por este comportamiento tan extraño, el narrador se acerca y lo saluda respetuosamente. El hombre responde que no le molesta por la curiosidad del viajero, y al ver su cortesía, decide contar el motivo de sus cálculos, pero antes le dice que para entenderlo necesita escuchar la historia de su vida. Capítulo 2, en el cual Beremiz Samir, el hombre que lo calculaba, cuenta la historia de su vida. Cómo fue informado de los prodigiosos cálculos que realizaba y por qué nos hicimos compañeros de viaje. El hombre que el narrador encuentra en el camino se presenta como Beremiz Samir, nacido en Khoy, Persia, cerca del monte Ararat. Desde joven fue pastor y para no perder ninguna oveja comenzó a contar todos los días. Así desarrolló una habilidad extraordinaria con el cálculo. Con el tiempo fue perfeccionando su talento contando pájaros, hormigas, aves y cualquier cosa que se moviera o creciera. Su amo, impresionado por sus capacidades, le encargó tareas más importantes, como contar dátiles en sus plantaciones. Durante 10 años trabajó con él y luego recibió permiso para descansar. Aprovechó esta oportunidad para viajar a Bagdad, ejercitándose mentalmente durante el trayecto con más cálculos, como contar ramas, hojas y aves. Durante la conversación con el narrador, Beremiz muestra su habilidad al calcular con rapidez cuántas hojas tiene un higuero. El narrador asombrado le explica que su talento podría servir para trabajar en altos cargos del gobierno, calculando impuestos, riquezas o recursos del Estado. Sugiere ir a Bagdad para mostrar su don. Beremiz, convencido, aceptó la propuesta y se une al narrador en su viaje. Después se vuelven amigos inseparables. El narrador lo describe como un joven brillante, amable y muy talentoso, capaz de hacer cálculos complejos con facilidad y de compartir historias que hacían sus conversaciones más interesantes. También menciona que a veces Beremiz se sume en largos silencios mientras pensaba en nuevos desafíos matemáticos. Capítulo 3. Singular aventura acerca de los 35 camellos que deberían ser repartidos en 3 árabes. Beremiz Samir efectuó una división que parecía imposible, conformando plenamente a los 3 creyentes. La ganancia inesperada que obtuvimos con la transacción. Durante el viaje de Bagdad, Beremiz y el narrador se encuentran con 3 hermanos que discutían cómo dividir una herencia de 35 camellos según el testamento de su padre. El mayor debería recibir la mitad, el segundo una tercera y el más joven una novena parte. El problema era que es una fracción, no daban números enteros y por eso no lograban ponerse de acuerdo. Beremiz aprovechó añadir su propio camello a la herencia, sumando 36 camellos, y así la división de la siguiente manera. Al primero le dan 18 camellos, la mitad de 36, al segundo 12 camellos, una tercera de 36, y al tercero 4 camellos, una novena de 36. Así el total repartió 34 camellos. Los 2 camellos restantes era uno para el narrador que había prestado el suyo y el otro que como recompensa de Beremiz por haber resuelto el conflicto. Los hermanos quedaron satisfechos y agradecidos con la solución. Beremiz demuestra una vez más su ingenio matemático y ambos viajeros continúan con su camino a Bagdad, ahora cada uno con su propio camello. Capítulo 4, en el cual encontramos a un rico sheir casi muerto de hambre en el desierto. La propuesta que nos hizo sobre los 8 panes que teníamos y cómo resolvió, de manera imprevista, el pago con 8 monedas. Las 3 divisiones de Beremiz: división simple, división exacta y división imperfecta. Elogió a un ilustre visir dirigido al hombre que lo calculaba. 3 días después, en el camino,
hacia Bagdán, Berenice y el narrador encuentran a un hombre herido llamado Saleh Nasair, un rico comerciante que había sido asaltado por beduinos mientras regresaba de Basaro. Lo ayudan y el hambriento les pide algo de comer. El narrador tenía 3 panes y Berenice tenía 5 panes. Saleh les propone formar una sociedad con esos panes y al llegar al Bagdad les pagará 8 monedas de oro. Al llegar a la ciudad, Saleh cumple su promesa y propone repartir el pago según la cantidad de panes que aportó cada uno, 5 panes para Berenice y 3 panes para el narrador. Pero Berenice objetó con respecto, dirigiendo que la división no es matemáticamente exacta. Explicó que cada pan se dividió en 3 partes, donde un total de 24 partes. Cada uno comió 8 partes, Berenice aportó 15 partes y comió 8 y dio 7 partes, y el narrador aportó 9 partes y comió 8, dio 1 parte. Por lo tanto, Saleh comió 8 partes, 7 venían de Berenice y 1 del narrador, así que corresponde 7 y 1 moneda correctivamente. El visir de Bagdán, Ibrahim Muluk, quedó tan impresionado por la lógica de la explicación que ordenó el pago según sea correspondiente. Pero Berenice mostró humildad y generosidad, dividió las 8 monedas en partes iguales, quedándose cada uno con 4. Este gesto impresionó profundamente a Visir, quien lo nombró secretario, elogiándolo no solo por su sabiduría matemática, sino también por su bondad y nobleza. Como prueba final de su talento, Berenice le agradeció el elogio usando exactamente el doble de palabras y letras que el visir había implementado en sus alabanzas. Capítulo 5, en el cual nos dirigimos a una posada. Palabras calculadas por minuto. Berenice resuelve un problema y determina la deuda de un joyero, los médicos del rey Artajerjes y la aritmética. Tras separarse del visir Maluk y del Zahir Nasair, Berenice y el narrador llegan a una posada llamada Patito Dorado, cerca de la mezquita de Solimán, donde venden sus camellos. En el camino, Berenice reflexiona sobre una importancia de la reflexión en el habla, ilustrando un punto con una fábula persa sobre 3 hermanos y en su premio por no usar palabras inútiles. Ya en la posada, el dueño Salih les cuenta que tiene un problema sin resolver con un joyero sirio, quien debería pagar por hospedaje según lo que ganaría vendiendo joyas. Si vendía por 100 dracmas, pagaría 20 dracmas. Si vendería a 200 dracmas, pagaría 35 dracmas. El joyero terminó vendiendo 140 dracmas y proponía pagar 24.5, mientras que Salih exigía 28. Berenice analizó la situación con lógica matemática. Si la diferencia entre vender 200 y 100 es 100 dracmas, lo que corresponde a una diferencia de 15 dracmas en el hospedaje. Con el joyero ganó 40 dracmas más que 100, eso es 2/5 de 100, así que implementó el hospedaje también debe ser 2/5 de 15, sea 100, sea 6 dracmas, por lo tanto, el total de pagar es 20 más 6 dracmas. Conclusión, el joyero aceptó el razonamiento, pagó 26 dracmas. Como muestra de gratitud le regaló a Berenice un hermoso anillo de oro. Además, Berenice reflexionó que la matemática gana prestigio gracias a las dudas y contradicciones, pues este motivó a razonar, a buscar la verdad y aplicar el ingenio, como en el caso que resolvió. Capítulo 6, en el cual vamos al palacio de Visir Maluf, encontramos al poeta decir que no reconoce la prodigiosa del cálculo. El hombre que calculaba cuenta en forma original una caravana numerosa, la edad de la novia y un camello sin oreja. Berenice descubre la amistad cuántica y habla con el rey Salomón. Después de orar, Berenice y el narrador salen de la posada y se dirigen a una residencia del visir Ibrahim Muluk, una casa de arquitectura árabe espectacular, con mosaicos coloridos, fuentes decoradas y columnas con arcos de herradura, en un lugar digno de un palacio. Así conoce al poeta Lisir Baluf Jain, amigo del califa, famoso por haber escrito un poema de 3.200 versos sin usar la letra Kaf y An-Ni-Yu. Durante la conversación, el visir propone poner a prueba al visir con un desafío. ¿Cuántos camellos hay en el palacio? Berenice, en lugar de contar uno por uno, sumó todas las patas y orejas y obtiene un total de 1.541. Luego suma 1 y divide por 6, hallando como consciente exactos 257 camellos.
explicando cada camello tiene 4 patas y 2 orejas, igual a 6 miembros. Uno de los camellos tiene solo una oreja, por eso agregó una a la otra división. Todos quedaron asombrados por su método de rapidez. Berenice entonces sugiere retirar al camello defectuoso para que queden solo 256 camellos, lo cual tiene un significado matemático especial. 256 es el cuadrado de 16, la edad de la prometida de Visir. Es también un potencial exacto de 2 octavos. Además, si un número es reversible, la suma de esos son 13, y el cuadrado de 13 es 169. La suma de 169 es 16, y el cuadrado de 116 vuelve a ser 256. Así se forma una amistad cuadrática entre los números 13 y 16. Esta relación poética y matemática convenció al visir de adoptar la sugerencia. Finalmente, Visir dice que acepta ser secretario de Visir solo si su amigo el narrador Had Nat Madai puede trabajar también. Visir acepta generosamente y nombra escribiente al narrador, mientras profundamente agradecido por la nobleza de su amigo. Capítulo 7. En el cual vamos a la casa de los mercaderes. Berenice, el turbante azul, el caso de los 4 el problema del mercader Sicirio. Berenice explica todo y es generosamente recomenzada. Historia de la prueba real del rey de Yemen. Y después de su ingreso al servicio del visir, Berenice y el narrador deciden dar un paseo por el Tuzuque de los mercaderes, que está especialmente animado por la llegada de las caravanas de Damasco. Realmente tiene un olor festivo, fragante y con olor a especies, incienso y mirra. Allí descubre una tienda llamada Los 44, en lo que todos los objetivos valen 4 dracmas. El nombre despierta el interés de Berenice, quien recuerda una curiosa propiedad matemática: formar cualquier número usando solo 4 el número y operando matemáticamente. Empieza entonces a montar cómo formar del 0 al 10 con 4 cuatros, mientras el mercader Sisir Jorobada escucha atentamente. Capítulo 8. El problema de los camellos. En este capítulo es uno de los más famosos del libro. Aquí Berenice y su compañero encuentran a 3 hermanos discutiendo porque no pueden repartir correctamente 35 camellos que su padre les dejó de herencia. Las instrucciones que su papá les había dejado eran las siguientes: el mayor debía recibir la mitad, el segundo la tercera parte y el menor la novena parte. Si ellos intentaban hacer las divisiones, no les salían números enteros, por lo que estaban a punto de pelear. Entonces Berenice presta uno de sus propios camellos, haciendo que sean 36. Luego viene y lo reparte de la siguiente manera: 36 dividido 2 da un resultado de 18 para el mayor. 36 dividido 3 da un resultado de 12 para el segundo. Y 36 dividido 9 da un resultado de 4 para el menor. En total se repartieron 34 camellos, así que quedaban 2 camellos sobrantes. Uno era el que Berenice prestó y el otro lo acepta como pago por su ayuda. ¿Cómo podemos aprender de esto? Nos preguntamos, o qué reflexión nos deja este capítulo. Pues que con un poco de ingenio y lógica, pues podemos resolver problemas que parecen imposibles. También a veces es mejor que razonar y dialogar que pelear. En el capítulo 9 nos habla sobre el reparto de los salarios. Un comerciante necesitaba repartir 30 monedas de oro entre 3 obreros que trabajaron. Uno durante 3 días, el otro durante 5 días y el último durante 7 días. Pues el comerciante quiere repartir o quiere realizar un reparto justo según el trabajo realizado. Berenice lo resuelve sumando los días trabajados. Entonces, sumamos 3 días, 5 días, más 7 días. Nos da un resultado de 15 días.
Luego, reparte las monedas de forma proporcional. Y nos preguntamos, ¿cómo va a repartir las monedas de forma proporcional? Pues usando la lógica. El que trabajó 3 días recibe 3 monedas dividido 15 multiplicado por 30. Nos da un total de 6 monedas. El que trabajó 5 días va a recibir 5 dividido 15 por 30, da un total de 10 monedas. El de 7 días recibe 7 dividido 15 multiplicado por 30, da un total de 14 monedas. ¿Qué aprendemos de este capítulo o qué es lo que más nos puede llamar la atención y que lo podemos colocar en práctica en nuestra vida diaria? Es que la justicia también se puede expresar con números. Es importante valorar el esfuerzo de cada persona y reconocerlo con equidad. Pues en el capítulo 10 nos habla de las matemáticas y la vida. Muchas veces llegamos a odiar las matemáticas por no tener presente o tener bien claro el concepto de qué es matemática o cómo yo lo puedo aplicar en la vida. A veces nos confundimos o nos la complicamos, pero en este capítulo Berenice nos enseña a cómo ser sabios. En este capítulo nos hablaba que un sabio se había burlado de Berenice, preguntándole, ¿de qué te sirven tantos cálculos y números? A lo cual Berenice le responde con una pequeña reflexión profunda. Las matemáticas están presentes en todo. Y cuando hablamos de todo, es literalmente de todo. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria, cotidiana. Te voy a explicar cómo Berenice hizo una lista de cómo las matemáticas estaban presentes. Él dijo, en el arte. Y tú te preguntarás, ¿cómo en el arte? Pues, como los mosaicos de las mezquitas. En la música. Y tú me dirás, en la música no se suma, ¿cómo? Y acá es donde entran los ritmos. También lo tenemos en el comercio. Obviamente, en el comercio lo usamos para el cálculo de las ganancias, pesos y medidas. En la astronomía y en la naturaleza. ¿Qué nos deja de importante este capítulo? Sabemos que todos usamos matemáticas, aunque no lo notemos, aunque digamos yo odio la mate, no me gusta, etc. Desde dividir una pizza entre amigos hasta calcular si tenemos suficiente dinero para comprar algo. Entonces, antes de decir que odiamos las matemáticas, tengamos presente que inconscientemente las utilizamos. Ahora tenemos el capítulo 11. Y pues nos hablaba del viajero y los panes. Un título bastante raro, porque no se relaciona con las matemáticas, pero ya verás cómo es que este capítulo se relaciona. Nos mencionaba que 3 hombres comparten una comida. Uno aporta 3 panes, otro 5 panes. Un tercer viajero llega y come con ellos y les deja 8 monedas en agradecimiento. El problema es cómo deben repartirse las monedas. Y acá es donde entra nuestra lógica, o así se esperaría. Al principio, uno propone dividir el dinero por igual, 4 y 4, pero Berenice muestra que no es justo. Y ahorita te explico por qué. Analiza cuánto pan aportó cada uno. El de 3 panes aportó menos. El de 5 panes dio más.
Entonces tú dirás, ¿qué? Pero te explico. El viajero comió 8 panes. Entonces lo justo es que el que dio 5 panes debe recibir 5 monedas. Y el que dio 3 panes debe recibir 3 monedas. Una pequeña lección que nos deja este capítulo es: a veces lo que parece justo no lo es. Porque qué fácil es decir, bueno, agarremos 4 y 4, mitad y mitad, cuando yo di menos. Entonces, hay que mirar bien la situación para que el reparto sea equitativo según lo que se dio o se hizo. Y vamos con el capítulo 12. Retos de sabios. Retos tenemos nosotros diario. Pero ¿cómo saber que tenemos retos de sabios? En este capítulo, Beremis es invitado a una reunión con sabios que quieren ponerlo a prueba con problemas matemáticos, así difíciles como acertijos, reparticiones y situaciones muy complicadas. Beremis obviamente resuelve cada reto con mucha paciencia, sin presumir y explicando con claridad. Es humilde, pues este hombre era muy humilde. Por ejemplo, le plantean cómo repartir bienes sin que sobre nada, o cómo detectar errores en sumas aparentemente correctas. Sus respuestas siempre son lógicas, basadas en el análisis y la proporción. Entonces, acá destacamos en algo muy importante, que la inteligencia no es solo resolver problemas, sino también saber comunicar y tener humildad ante todo. En el capítulo 13 hablamos sobre el reconocimiento. A todos nos gusta sentirnos reconocidos, pero el reconocimiento se trabaja. En este capítulo, pues él nos muestra que se va ganando el respeto y la admiración de todos, desde comerciantes hasta sabios. También aparece una joven muy inteligente, por la que Beremis empieza a sentir interés, lo que añade un toque romántico a la historia. Entonces, este último capítulo nos deja una reflexión enorme, que además de ser un genio matemático, Beremis es una persona con sentimientos, principios y valores. Y no solo usa las matemáticas para brillar, sino también para ayudar a los demás. Entonces, en resumen, Beremis cautivó a la chica inteligente y joven por cómo era el 8. El problema de los camellos. En este capítulo es uno de los más famosos. Aquí Beremis y su compañero encuentran a 3 hermanos discutiendo porque no podían repartir correctamente 35 camellos que su padre les dejó de herencia. Las instrucciones que su papá les había dejado eran las siguientes. El mayor debía recibir la mitad, el segundo la tercera parte y el menor la 9ª parte. Si ellos intentaban hacer las divisiones, no les salían números enteros, por lo que estaban a punto de pelear. Entonces Beremis presta uno de sus propios camellos, haciendo que sean 36. Luego viene y lo reparte de la siguiente manera. 36 dividido 2 da un resultado de 18 para el mayor. 36 dividido 3 da un resultado de 12 para el segundo. Y 36 dividido en 9 da un resultado de 4 para el menor. En total se repartieron 34 camellos, así que quedaban 2 camellos sobrantes. Uno era el que Beremis prestó y el otro lo acepta como pago por su ayuda. ¿Cómo podemos aprender de esto? Nos preguntamos, o qué reflexión nos deja este capítulo. Pues que con un poco de ingenio y lógica, pues podemos resolver problemas que parecen imposibles. También a veces es mejor que razonar y dialogar que pelear. En el capítulo 9 nos habla sobre el reparto de los salarios. Un comerciante necesitaba repartir 30 monedas de oro entre 3 obreros que trabajaron. Uno durante 3 días, el otro durante 5 días y el último durante 7 días. Pues el comerciante quiere repartir
o quiere realizar un reparto justo según el trabajo realizado. Beremis lo resuelve sumando los días trabajados. Entonces, sumamos 3 días, 5 días, más 7 días. Nos da un resultado de 15 días. Luego, reparte las monedas de forma proporcional. Y nos preguntamos, ¿cómo va a repartir las monedas de forma proporcional? Pues usando la lógica. El que trabajó 3 días recibe 3 monedas dividido 15 multiplicado por 30. Nos da un total de 6 monedas. El que trabajó 5 días va a recibir 5 dividido 15 por 30, da un total de 10 monedas. El de 7 días recibe 7 dividido 15 multiplicado por 30, da un total de 14 monedas. ¿Qué aprendemos de este capítulo o qué es lo que más nos puede llamar la atención y que lo podemos colocar en práctica en nuestra vida diaria? Es que la justicia también se puede expresar con números. Es importante valorar el esfuerzo de cada persona y reconocerlo con equidad. Pues en el capítulo 10 nos habla de las matemáticas y la vida. Muchas veces llegamos a odiar las matemáticas por no tener presente o tener bien claro el concepto de qué es matemática o cómo yo lo puedo aplicar en la vida. A veces nos confundimos o nos la complicamos, pero en este capítulo Beremis nos enseña a cómo ser sabios. En este capítulo nos hablaba que un sabio se había burlado de Beremis, preguntándole: ¿de qué te sirven tantos cálculos y números? A lo cual el Beremis le responde con una pequeña reflexión profunda: las matemáticas están presentes en todo. Y cuando hablamos de todo, es literalmente de todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria, cotidiana. Te voy a explicar cómo Beremis hizo una lista de cómo las matemáticas estaban presentes. Él dijo: en el arte. Y tú te preguntarás, ¿cómo en el arte? Pues, como los mosaicos de las mezquitas. En la música. Y tú me dirás, en la música no se suma, ¿cómo? Y acá es donde entran los ritmos. También lo tenemos en el comercio. Obviamente, en el comercio lo usamos para el cálculo de las ganancias, pesos y medidas. En la astronomía y en la naturaleza. ¿Qué nos deja de importante este capítulo? Sabemos que todos usamos matemáticas, aunque no lo notemos, aunque digamos yo odio la mate, no me gusta, etc. Desde dividir una pizza entre amigos hasta calcular si tenemos suficiente dinero para comprar algo. Entonces, antes de decir que odiamos las matemáticas, tengamos presente que inconscientemente las utilizamos. Ahora tenemos el capítulo 11. Y este pues nos hablaba del viajero y los panes. Un título bastante raro, porque no se relaciona con las matemáticas, pero ya verás cómo es que este capítulo se relaciona. Nos mencionaba que 3 hombres comparten una comida. Uno aporta 3 panes, otro 5 panes. Un tercer viajero llega y come con ellos y les deja 8 monedas en agradecimiento. El problema es cómo deben repartirse las monedas. Y acá es donde entra nuestra lógica, o así se esperaría.
Al principio, uno propone dividir el dinero por igual, 4 y 4, pero Beremis muestra que no es justo. Y ahorita te explico por qué. Analiza cuánto pan aportó cada uno. El de 3 panes aportó menos. El de 5 panes dio más. Entonces tú dirás, ¿qué? Pero te explico. El viajero comió 8 panes. Entonces lo justo es que el que dio 5 panes debe recibir 5 monedas. Y el que dio 3 panes debe recibir 3 monedas. Una pequeña lección que nos deja este capítulo es: a veces lo que parece justo no lo es. Porque qué fácil es decir, bueno, agarremos 4 y 4, mitad y mitad, cuando yo di menos. Entonces, hay que mirar bien la situación para que el reparto sea equitativo según lo que se dio o se hizo. Y vamos con el capítulo 12, retos de sabios. Retos tenemos nosotros diario. Pero ¿cómo saber que tenemos retos de sabios? En este capítulo, Beremis es invitado a una reunión con sabios que quieren ponerlo a prueba con problemas matemáticos, así difíciles como acertijos, reparticiones y situaciones muy complicadas. Beremis obviamente resuelve cada reto con mucha paciencia, sin presumir y explicando con claridad. Es humilde, pues, este hombre era muy humilde. Por ejemplo, le plantean cómo repartir bienes sin que sobre nada, o cómo detectar errores en sumas aparentemente correctas. Sus respuestas siempre son lógicas, basadas en el análisis y la proporción. Entonces, acá destacamos en algo muy importante, que la inteligencia no es solo resolver problemas, sino también saber comunicar y tener humildad ante todo. En el capítulo 13 hablamos sobre el reconocimiento. A todos nos gusta sentirnos reconocidos, pero el reconocimiento se trabaja. En este capítulo, pues él nos muestra que se va ganando el respeto y la admiración de todos, desde comerciantes hasta sabios. También aparece una joven muy inteligente, por la que Beremis empieza a sentir interés, lo que añade un toque romántico a la historia. Entonces, este último capítulo nos deja una reflexión enorme, que además de ser un genio matemático, Beremis es una persona con sentimientos, principios y valores. Y no solo usa las matemáticas para brillar, sino también para ayudar a los demás. Entonces, en resumen, Beremis cautivó a la chica inteligente y joven por cómo él ayudaba a los demás. Capítulo 14, en el cual esperamos un trono real, el regreso de Nureddin Sarur, el emisario del califa, los músicos y las bailarinas gemelas, cómo Beremis reconoció a Iclimia y a Tarzán. Surge un visir envidioso que critica a Beremis, el elogio de los teóricos soñadores hecho por Beremis. El rey proclama la victoria de la teoría sobre el utilitarismo grosero. En este capítulo Beremis demuestra su agudeza al distinguir a 2 bailarinas gemelas por una diferencia mínima en sus vestidos, lo que provoca admiración en la corte. Sin embargo, un visir envidioso lo critica por usar las matemáticas en cosas aparentemente inútiles. La defensa de Beremis es contundente. Argumenta que la matemática no nació para resolver solo problemas prácticos, sino para explorar la belleza del universo. Sostiene que la ciencia es valiosa por sí misma, que educa el pensamiento, desarrolla la lógica y eleva el espíritu humano. Esta reflexión lleva al califa a valorar la teoría y el pensamiento libre por encima del utilitarismo. Este capítulo resalta la importancia de la ciencia como una forma de arte y de sabiduría, más allá de su aplicación. Capítulo 15, en el cual Nureddin regresa a la sala de audiencias. La información que obtuvo de un imán, cómo vivía el pobre calígrafo, el cuadrado lleno de números y el tablero de ajedrez. Beremis habla sobre los cuadros mágicos, la consulta del ulema. El rey pide a Beremis que le cuente la leyenda del juego de ajedrez.
En este capítulo, Beremiz examina un curioso objeto encontrado en la habitación del calígrafo, un cuadrado lleno de números conocido como cuadrado mágico. A partir de este hallazgo, el calculista expone de forma sencilla pero fascinante las propiedades de estas figuras matemáticas, en las que las sumas de cada fila, columna y diagonal son iguales. El episodio va más allá del simple entretenimiento numérico. Cuando un ulema le pregunta si los descubrimientos matemáticos surgen por azar, Beremiz responde con claridad: la casualidad es mínima. El verdadero hallazgo es fruto de reflexión y esfuerzo constante. Esta afirmación resalta el valor del trabajo intelectual y la constancia en la búsqueda del conocimiento. Así, el capítulo 15 nos muestra que la matemática, incluso en sus formas más abstractas, tiene una raíz profundamente humana en las manos de un sabio como Beremiz. Los números no solo ordenan el mundo, también revelan la belleza y el poder del pensamiento. Capítulo 16. Leyenda sobre el juego de ajedrez, contada al califa de Bagdad, Motasem Bial, emir de los creyentes, por Beremiz Samir, el hombre que calculaba. El capítulo 16 narra la célebre leyenda del juego de ajedrez, en la que un sabio brahman, Laur Sesam, consuela al rey Yadava, afligido por la muerte de su hijo, ofreciéndole un juego que representa la vida, el sacrificio y la estrategia, a través del ajedrez. El rey comprende el valor del trabajo en equipo, el poder del pueblo representado por la reina y la necesidad de sacrificios para alcanzar la paz. Lo más destacado es la solicitud de César, como recompensa granos de trigo que se duplican en cada casilla del tablero. Este pedido revela el asombroso poder del crecimiento exponencial, dejando al rey sin capacidad de pago. El mensaje es claro: lo que parece pequeño puede tener consecuencias inmensurables. Este capítulo combina matemática, sabiduría, política y filosofía de vida. A través de una historia sencilla, se nos enseña que la humildad, el conocimiento y la previsión superan cualquier riqueza material. Capítulo 17, en el cual el hombre que calculaba recibe innumerables consultas, creencias y supersticiones, unidad y figura. El cuentista y calculista, el caso de las 90 manzanas, la ciencia y la caridad. En este capítulo, Beremiz Samir se convierte en una figura pública muy buscada por su sabiduría, desde comerciantes hasta supersticiosos. Todos buscan en él una guía, y Beremiz responde con paciencia, usando la matemática no solo como herramienta lógica, sino también como medio para educar y desmentir creencias sin fundamento. El episodio central es un problema planteado por un cuentista. 3 hermanas deben vender diferentes cantidades de manzanas al mismo precio, pero ganar lo mismo. Beremiz resuelve el enigma dividiendo las ventas en 2 etapas, mostrando cómo la matemática puede aportar claridad incluso a lo aparentemente absurdo. Este capítulo destaca la vocación educativa del protagonista, quien utiliza su conocimiento no para lucirse, sino para ayudar. La matemática aquí se representa como una forma de servicio, de justicia y de diálogo entre razón y vida cotidiana. Capítulo 18, en el cual volvemos al palacio de Sheikh Yazid, una reunión de poetas y letrados, el homenaje al Maharaja de Lahore, la matemática en la India, la perla de Lilavati, los problemas de aritmética de los hindúes, el precio de la esclava de 20 años. El capítulo 18 nos traslada a una refinada reunión en honor al príncipe Lucir el-Din, donde se abre una conversación sobre la historia y los aportes de la India matemática. Beremiz, como siempre, se convierte en el puente entre la cultura y la ciencia, con respeto
y claridad, el calculista expone como sabios hindúes como Apastamba y Bhaskara enriquecieron las matemáticas con estudios sobre geometría, álgebra y aritmética. También menciona la obra Lilavati, que combina la precisión matemática con un lenguaje poético, resaltando la conexión entre ciencia y belleza. Este capítulo refuerza la idea de que el conocimiento es una herramienta universal. Beremis no solo demuestra erudición, sino también admiración por otras culturas, mostrándonos que el verdadero sabio aprende de todos los pueblos. Capítulo 19, en el cual el príncipe Clusir elogia al hombre que calculaba, el problema de los tres marineros, la generosidad del Maharaja de Lahore. Beremis recuerda los versos de un poeta, la ciencia y el mar. En el capítulo 19, Beremis participa en una reunión donde los saberes científicos y la poesía se entrelazan. El ambiente es ideal para mostrar que la matemática no solo es lógica, sino también arte y expresión cultural. El centro del capítulo es la resolución de un problema planteado con tono poético: calcular el precio de una esclava en función de su edad. Beremis lo resuelve con elegancia, usando proporciones matemáticas, y deja claro que incluso los problemas más prácticos pueden resolverse con claridad y belleza. Este episodio resalta la armonía entre razón y sensibilidad. Beremis representa al sabio que entiende que el pensamiento riguroso no está reñido con la estética ni con la humanidad. En su figura, la matemática se vuelve un puente entre el intelecto y el corazón. Capítulo 20, en el cual Beremis da la segunda clase de matemática, número y sentido del mismo, las diferentes definiciones de número, los guarismos, los sistemas de numeración, numeración decimal, el cero. Oímos nuevamente la voz de la alumna invisible. El gramático Doreid cita a un poeta. El capítulo 20 presenta a Beremis resolviendo un conflicto de herencia entre tres hermanos. El problema, que en principio parecía complejo, se convierte en una oportunidad para que el calculista demuestre cómo la matemática puede ser una herramienta de justicia y armonía. Beremis utiliza el razonamiento lógico para distribuir la herencia de manera equitativa, logrando no solo una solución matemática correcta, sino también un acuerdo satisfactorio para todos. La escena muestra cómo el conocimiento puede resolver disputas humanas con claridad y sin violencia. Este capítulo refuerza la visión de la matemática como ciencia práctica, capaz de organizar la convivencia social. En manos de Beremis, el cálculo no es solo un número, es equilibrio, paz y sabiduría al servicio de la comunidad. Capítulo 21, en el cual comienza a copiar libros de medicina. Progreso de la alumna invisible. Beremis es llamado para resolver un problema, la mitad de la incógnita de la vida, el rey Masín y las visiones de Khorasan, un verso, un problema y una leyenda, la justicia del rey Masín. En este capítulo, Beremis Samir, el protagonista, también conocido como el hombre que calculaba, se encuentra con un nuevo desafío intelectual propuesto por un grupo de sabios. El problema gira en torno a una situación curiosa con camellos y repartos que ponen a prueba la lógica y la capacidad matemática de Beremis. Los sabios presentan un problema que parece tener una solución imposible a simple vista, pero Beremis, con su talento para los números y la lógica, demuestran que mediante el razonamiento matemático todo puede aclararse. Utiliza fracciones y proporciones para resolver el enigma de forma precisa y elegante, dejando asombrados a todos los presentes.
El capítulo resalta nuevamente la inteligencia, serenidad y humildad de Berenice al enfrentarse a los problemas. También se esfuerza la idea central del libro, que las matemáticas no solo resuelven problemas prácticos, sino que también pueden resolver disputas, generar armonía y asombrar con su belleza. Capítulo 22, en el cual visitamos los prisioneros de Bagdad. ¿Cómo resolvió Berenice el problema de la mitad de la X de la vida? El instante de tiempo, la libertad condicional. Berenice aclara los fundamentos de una sentencia. En este capítulo, Berenice y su compañero llegan a una ciudad donde se encuentran con un dilema legal y matemático relacionado con la herencia de un rico mercader recientemente fallecido. El mercader dejó un testamento en el que distribuía su fortuna entre sus hijos de una manera bastante específica. Debía dividirse en partes proporcionales, pero la forma en que lo redactó generaba confusión y no parecía no tener una solución justa. Los jueces locales estaban desconcertados y no sabían cómo interpretar el testamento sin que alguna de las partes saliera perjudicada. Al ser consultado, Berenice analiza el caso y aplica su lógica matemática y sentido de justicia para encontrar una solución exacta y equitativa para satisfacer a todos los involucrados. Este capítulo vuelve a demostrar cómo el conocimiento matemático de Berenice no solo sirve para resolver acertijos numéricos, sino también para resolver conflictos humanos como sabiduría, justicia y precisión. Su fama como un hombre sabio y justo sigue creciendo gracias a este tipo de inversiones. Capítulo 23, en el cual recibimos una honrosa visita. Palabras del príncipe Clusir Shah. Berenice resuelve un problema. Las perlas del Raja, un número cabalístico. Queda resuelta nuestra partida para la India. En este capítulo, Berenice, Samir y su compañero Hanak terminan siendo invitados al banquete del visir Lesir. El visir, que ya ha oído hablar de la fama de Berenice como matemático prodigioso, quiere ponerlo a prueba con un nuevo desafío frente a un grupo selecto de sabios, jueces y nobles. Durante la celebración, el visir plantea una serie de problemas matemáticos y lógicos, esperando poner a prueba la inteligencia del hombre que calculaba. Berenice resuelve todos los retos con brillantez, demostrando no solo su dominio de los números, sino también su habilidad para aplicar la lógica de manera creativa y elegante. Al final, todos quedan asombrados por su talento y el visir, impresionado y satisfecho, ofrece a Berenice un puesto de gran prestigio en la corte, reconociendo su sabiduría como un don muy valioso. El capítulo resalta cómo el conocimiento puede ser admirado incluso por los poderosos y cómo la inteligencia, cuando se usa con humildad y respeto, pueden abrir puertas y ganarse el respeto de todos. Capítulo 24, en el cual Berenice, por medio de fórmulas, calcula la belleza de una joven. La división obrera. ¿Cómo se determina, sin error, el valor numérico de la belleza? En este capítulo, Berenice Samir cuenta una historia de modo de enseñanza. Narra la anécdota de tres sabios que, tras una larga jornada de estudios y observación de las estrellas, se enfrentan a una situación peculiar que requiere lógica y razonamiento. Un sirviente les sirve una comida que consta de 3 panes y, como son 3 personas, cada uno debería recibir un pan. Sin embargo, en lugar de dividirlos equitativamente, surgen diferencias sobre quién comió cuánto y quién debería recibir qué parte de la recompensa que un viajero les ofreció por compartir el alimento. El relato sirve como excusa para que Berenice explique una solución matemática justa y lógica al problema, destacando su habilidad para aplicar principios aritméticos en situaciones cotidianas que, a simple vista, parecieran solo dilemas morales o de cortesía. Este capítulo resalta cómo la matemática puede ser una herramienta de justicia. A través de una situación aparentemente sencilla, se muestra que con razonamiento lógico es posible tomar decisiones equitativas y razonables, incluso en conflictos complejos. Capítulo 25.
en el cual reaparece Taratir, el epitafio de Diofanto, el problema de Hierón, una carta de Hassan, los cubos de 8 y 27, la matemática y la muerte, cómo murió Arquímedes. En este capítulo, Beremiz Amir relata una famosa historia relacionada con el origen del ajedrez y la progresión geométrica. Cuenta cómo el inventor del ajedrez presentó el juego a un rey poderoso, quien, encantado con la creación, le ofreció una recompensa. El sabio pidió lo que parecía un favor modesto, un grano de trigo por la primera casilla del tablero de ajedrez, el doble para la segunda, el doble para la tercera y así sucesivamente hasta completar las 64 casillas del tablero. El rey, pensando que era una petición sencilla, accedió de inmediato, pero pronto se dio cuenta de que no tenía suficiente trigo para pagar. La suma total de granos era astronómica, ya que se trataba de una progresión geométrica con razón 2. Beremiz utiliza esta historia para explicar de forma clara y didáctica cómo funcionan las progresiones geométricas y cómo una cantidad aparentemente pequeña puede crecer de forma exponencial. Este capítulo destaca el poder de la matemática en la vida cotidiana y en la toma de decisiones. Además, muestra cómo el conocimiento puede superar al poder cuando se aplica con inteligencia. Capítulo 26, en el cual vamos por segunda vez al palacio del rey, la extraña sorpresa, los 7 sabios, la devolución de un anillo, el sabio Mojadebe y la cultura religiosa, las 15 relaciones numéricas sacadas del Corán. Jesús es citado 19 veces, un error de Beremiz. En este capítulo, Beremiz Amir demuestra su habilidad matemática resolviendo un problema curioso, la suma de los cubos de los primeros números naturales a partir de una conversación con su acompañante, el viajero hindú No. Se plantea encontrar una fórmula que permita calcular la suma de los cubos de forma rápida, sin necesidad de sumar uno por uno, es decir, la suma de los cubos de los primeros números es igual al cuadrado de la suma de los primeros números naturales. Esta sorprendente igualdad refleja una profunda armonía matemática. Durante la explicación, se valora la belleza de las matemáticas como una forma de arte y se recalca cómo los números pueden transmitir orden y perfección. Este capítulo celebra la elegancia de las fórmulas matemáticas y su capacidad para simplificar y embellecer el pensamiento lógico. También destaca el placer del descubrimiento matemático y la admiración por el conocimiento. Capítulo 27. Tras impresionar con su nuevo conocimiento del Corán, Beremiz se enfrenta a un sabio historiador cuyo interés se centra en las raíces de la matemática en la antigua Grecia. Este erudito menciona con admiración a Demócrito, destacando su profunda dedicación a la geometría, una pasión tan intensa que, según se cuenta, lo llevó a la ceguera. La figura central de este capítulo es Eratóstenes. No solo se le recuerda por su asombrosa hazaña de calcular la circunferencia de la Tierra con una precisión sorprendente para su época, sino también por su vida polifacética. Era autor, orador, filósofo e incluso un atleta consumado, mereciendo el título de Pentatlos. El sabio historiador resalta cómo Eratóstenes dedicó su vida al saber, dirigiendo la gran biblioteca de Alejandría y dejando un legado de diversas obras, incluyendo una tabla de números primos presentada al rey Ptolomeo III. Es fascinante cómo un hombre podía escatar en disciplinas tan variadas, demostrando que la curiosidad y el intelecto no tienen fronteras. Capítulo 28. El desafío continúa con el célebre astrónomo marroquí Al-Muhajir Hassan Ali, quien planta una cuestión fundamental sobre la lógica matemática. ¿Es posible deducir una regla falsa a partir de propiedades verdaderas? A este concepto se le conoce como falsa inducción. Beremiz, con su habitual agudeza, explica que sí, y lo ilustra con un ejemplo práctico. El cálculo de la raíz cuadrada de un número de 4 cifras, como 2025, podríamos observar que la raíz cuadrada de 2025 termina en 5, ya que 5 por 5 es igual a 25, y
que la suma de sus dígitos 2 más 0 más 2 más 5, que es igual a 9, tiene una raíz cuadrada entera, que es el número 3. Sin embargo, generalizar esta observación para todos los números de 4 cifras cuya raíz cuadrada termina en 5 y la suma de sus dígitos tiene raíz cuadrada entera sería una falsa intuición. Beremis subraya la importancia de la precaución esencial para no caer en esta trampa del razonamiento. El astrónomo queda profundamente impresionado por la claridad y sencillez con la que Beremis aborda este concepto abstracto. Capítulo 29. Un cuento persa y una multiplicación reveladora. El cuarto sabio introduce una antigua leyenda persa que contrasta el material y lo espiritual a través de la historia del rey Astor y 3 sabios. Cada sabio debe llenar una sala vacía con solo 2 denarios. El primero lo hace con heno, que representa lo material. El segundo con la luz de una vela, que representa lo espiritual. Y el tercero combina ambos. Tras la leyenda, el sabio plantea una multiplicación a Beremis, aunque el libro no detalla la multiplicación específica. El punto crucial que se quiere dar es que Beremis le resuelve rápidamente, demostrando su dominio de lo práctico. Es interesante observar la reacción del sultán, quien muestra impaciencia e incluso reprende la intolerancia de algunos sheiks hacia los razonamientos, lo que subraya su creciente admiración por la habilidad directa y efectiva de Beremis. Capítulo 30. El quinto sabio, con una personalidad peculiar y nerviosa, le pide a Beremis que relate una leyenda que ilustre una división de 3 por 3 sin efectuarse y otra de 3 por 2 efectuada sin dejar resto. Beremis nos deleita con la fábula del león, el tigre y el chacal. El tigre propone una división de 3 por 3 injusta, lo que le cuesta la vida. Luego el león encarga al chacal dividir 3 presas entre ellos 2. El chacal astutamente atribuye la mejor parte al león, dejando claro que en la matemática del más fuerte, la división de 3 por 2 siempre da un cociente exacto para el poderoso y nada para el débil. El sultán queda encantado con la moraleja de la leyenda, comprendiendo la conexión entre la astucia, el poder y la aplicación de los principios de división. Capítulo 31. El sexto sabio, un ingenioso cordobés, comparte la leyenda de los 3 novios de Daís y el problema de los 5 discos. 2 discos son negros y 3 son blancos. Con los ojos vendados, cada príncipe recibe un disco en la espalda y debe adivinar su color basándose en las respuestas de los demás. Beremis reproduce el razonamiento de Arandín, el novio más inteligente. Arandín deduce que su disco es blanco y al escuchar que los otros 2 príncipes inicialmente no pueden determinar el color del suyo, si él tuviera un disco negro, el primer príncipe en hablar, Benefir, habría sabido inmediatamente que el suyo era blanco, ya que solo hay 2 negros. Al no ser así, Aradín concluye que su propio disco debe ser blanco. Este capítulo destaca la importancia del razonamiento deductivo y cómo la falta de información en los demás puede proporcionar información crucial para uno mismo. Capítulo 32. El simbolismo del número 40. El séptimo sabio, Banabik Sakar, plantea una pregunta integrante sobre el significado simbólico del número 40 en el cuento de Ali Baba y los 40 ladrones. Beremis ofrece una explicación matemática fascinante. Muestra cómo el número 40 puede obtenerse sumando las primeras 4 potencias de 3. Explica cómo con estas 4 unidades, 1, 3, 9, 27, se pueden formar todos los números enteros del 1 al 40 mediante sumas y restas. Además señala otras apariciones del número 3 en la leyenda. También menciona la historia de Josefo y los 40 soldados en una cueva, donde la eliminación siguiendo un patrón deja solo a 2 supervivientes, lo que también podría añadir una capa de significado al número 40 como un número relacionado con la selección y la supervivencia. Capítulo 33. Los desafíos matemáticos de la antigüedad. Beremis finalmente aborda los problemas matemáticos considerados imposibles. Desde la antigüedad, la duplicación del cubo, la trisección del ángulo y la cuadratura del círculo han sido problemas matemáticos que se consideran imposibles. Explica brevemente en qué consisten estos desafíos geométricos que ocuparon a los matemáticos durante siglos. La duplicidad del cubo consiste en construir un cubo cuyo volumen sea el doble del de un cubo dado, utilizando solo regla y compás. La trisección del ángulo busca dividir un ángulo cualquiera en 3 partes, también con regla y compás. Y la cuadratura del círculo
Intenta construir un cuadrado cuya área sea igual a la de un círculo dado, utilizando únicamente regla y compás. Beremis menciona una aproximación al valor de pi utilizando el número 22 y un círculo, lo que permite una aproximación al área, pero no una construcción geométrica exacta con regla y compás, y por lo tanto no una solución a la cuadratura del círculo en el sentido estricto. Estos problemas no fueron probados como imposibles hasta mucho después de la época de Beremis, utilizando herramientas matemáticas más avanzadas como la teoría de Galois. En conclusión, en estos capítulos vemos cómo las matemáticas pueden ser mucho más que números. Pueden ser herramientas para hacer justicia, resolver conflictos y hasta enseñarnos valores. Beremis nos demuestra que con paciencia, lógica y respeto siempre se puede encontrar una solución. Como estudiantes, pues esto nos debe inspirar a no ver las matemáticas como algo aburrido o algo difícil, sino como un lenguaje universal que nos ayuda a pensar mejor, a ser más justos y crecer como personas. También nos recuerda que si no lo intentamos o si no cometemos errores, no vamos a poder sobrellevar alguna situación. Para aprender, primero hay que equivocarse. Gracias. Espero te haya gustado este podcast. Fue un gusto para nuestro grupo realizarte este resumen.